todo lo que yo tengo del cluster. Entonces, por ejemplo, si yo uno esto acá, bueno, en realidad no sé si se ve mucho, pero acá me reconoce que hay un array, luego que hay algo numérico y luego que hay algo de tipo string, acá mismo me está diciendo. Entonces, de este tipo de controles puedo encontrar acá. Y acá en numérico puedo hacer operaciones, suma, resta, multiplicación, definir constantes, y en booleano tengo operaciones lógicas. Acá en string para trabajar también con lo que son cadenas, comparación, que también lo vamos a utilizar, que al final me produce un estado lógico. Y acá en timing lo que hacen son interrupciones del sistema. Entonces, esto se utiliza mucho para dejarle paso al procesador, o si no, lo que hace el programa es estar todo el tiempo con el labio, y el resto de cosas que estén corriendo por detrás se le van a quedar un poco colgadas. ¿Ya? Una cosa es que en realidad el uso de esto o el dominio de esto no es necesario. La cosa es que esto va a estar incorporado en la mayoría de las cosas que están dentro de la toolkit de Simulation and Control o Control Simulation. Esto lo van a tener por defecto. Ya cuando instalen la toolkit van a tener este nuevo menú, y este nuevo menú, si se dan cuenta, va a cambiar dependiendo si estamos en el panel frontal o estamos en el diagrama de bloques. Acá de nuevo tengo otros tipos de funciones, y eso va a depender porque en el panel frontal yo solamente puedo configurar y visualizar cosas. La lógica que está corriendo por detrás es lo que está en el diagrama de bloques. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Por ejemplo, ocupando el dial. Lo vamos a ocupar como tipo control. Si se dan cuenta, acá me apareció el dial en el diagrama de bloques. Y acá yo podría cambiar la escala, por ejemplo, a 100. Y si se dan cuenta, acá yo tengo una flechita que está saliendo del icono. Entonces lo que yo podría hacer también es querer ver representado ese valor, y podríamos ocupar este estanque. ¿Ya? Si se dan cuenta, si yo muevo esto, de hecho voy a cambiar el tiro en la escala, y si yo muevo esto, yo puedo cambiarlo, pero acá, en el diagrama de bloques, estoy viendo que acá no trae una flecha, sino que entra. Entonces esto es un indicador. ¿Ya? Y si se dan cuenta, si hacen clic derecho acá, le va a salir un menú, y acá lo pueden cambiar en Change to Control. Entonces, lo que no quiere decir eso que está en tipo indicador. ¿Qué quiere decir todo lo que estoy diciendo? Que, por ejemplo, si yo corro esto, y, por ejemplo, yo muevo el dial, lo corro, este va a representar. Ya, pero acá ocurre algo, es que esto no se actualiza a medida que yo voy moviendo porque el programa está parado. ¿Ya? Y eso ocurre porque acá yo no tengo nada que le diga que esté funcionando todo el tiempo. Acá tengo otra opción, que es correr continuamente, y si se dan cuenta, ahora sí esto funciona. Y acá yo no puedo cambiar esto con el mouse porque esto es algo de tipo indicador. Ya yo lo que son indicadores no puedo ocuparlos también para el control. Entonces acá en realidad no es lo más óptimo utilizar esto. Acá si quieren utilizar algo que esté funcionando todo el tiempo, les recomiendo el ciclo while. Y acá lo que nos va a pedir sí es que, por ejemplo, si se dan cuenta, acá no nos deja correr esto porque dice que hay un problema con la condición de término del while. Entonces, si se van aquí, esta es la condición de término, y hacemos clic derecho, podemos crear una constante, un control o un indicador. Obviamente vamos a crear un control porque al final esto va a ser lo que haga que pare el programa. Podríamos crear una constante, pero esa constante no podemos manipularla desde el panel frontal. Entonces, por ejemplo, si ahora damos play, si se dan cuenta, ahora sigue corriendo, y si yo muevo esto, el tanque se actualiza. ¿Ya? Y si aprieto el botón de stop, va a hacer que pare el ciclo while y el programa se va a parar. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Si se dan cuenta, este dial está configurado como un control. También yo podría, por ejemplo, ir de nuevo acá, seleccionarlo de nuevo, dejarlo, por ejemplo, acá al lado, lo cambio a 100, y acá está como con la flecha hacia afuera. Entonces tendríamos un tipo control. Acá lo podríamos cambiar a indicador, y ahora podemos ponerlo en paralelo al tanque. Entonces lo que va a estar haciendo este dial es representarme, fíjense, lo que estoy moviendo en el otro, pero yo no puedo hacer un control sobre este. ¿Ya? Lo mismo con el tanque también lo podría utilizar como algo tipo control, y utilizar el dial como representación, como indicador. ¿Ya? Se podrían invertir los papeles en ese caso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a borrar este cable. Y lo que vamos a
utilizar ahora son comparaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir lo que es un estado alto, un estado bajo, podríamos utilizar si es mayor o igual. Esto nos diría un nivel alto. Y si vamos a un menor o igual, podría ser un estado, bueno, es un estado bajo. Entonces, si se dan cuenta, acá en la salida un circulito verde que nos indica que es algo lógico. Y la pregunta es si x es mayor o igual que y. Entonces, x va a ser el valor que estamos leyendo del panel frontal. Y mismo dato, pero con otra cosa. Entonces, vamos acá al líder primero y clic derecho y podemos hacer una constante o un control. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que si lo que es control lo puedo manipular desde el panel frontal y si se dan cuenta acá me apareció algo. Ya, y esto le vamos a cambiar el nombre con doble clic y ponemos nivel. Y acá podríamos poner una constante y si se dan cuenta ya no aparece nada acá en el panel frontal. ¿Cuál es la diferencia? Es que si yo cierro el programa, la memoria que yo haya puesto acá, por ejemplo, si yo pongo 90, y yo reinicio el programa, no, me va a aparecer de nuevo en cero. Ya lo que son constantes siempre se quedan guardadas. Por lo tanto, ahí va a depender del uso que le quieran dar al programa, que si lo ocupan como constante o lo ocupan como control. Más que nada, si lo van a seguir manipulando o les importa manipularlo mientras está en ejecución. Entonces acá crean un control también. Y eso no lo expliqué, que si hacen clic derecho acá, lo pueden cambiar a una vista más pequeña. ¿ya? Y también pueden volver de nuevo a la vista de icono. Entonces a este le podemos poner nivel bajo y acá nos apareció en el panel frontal. Ahora, las respuestas de esto, por ejemplo, podemos hacer clic derecho acá y crear un indicador. Si se dan cuenta, acá me apareció una luz. Pero si a mí no me gusta esta luz, yo también podría crearla desde el panel frontal. Entonces vamos al panel frontal, vamos acá a booleano y por ejemplo escojamos este cuadrado o rectángulo, esta luz rectangular. Entonces podríamos llegar, copiarla, pegarla o simplemente sacarla de nuevo del menú y acá nos aparecen estas dos luces. ¿ya? Entonces podríamos conectar esta acá y esta acá. Entonces ahora podríamos correr el programa y se encuentran, bueno, no definí nada, entonces podemos poner que nivel alto es 90, es apagar porque se actualizó, y nivel bajo 10. Entonces podemos seguir moviendo esto y si bajo del 10 se va a prender esta luz y si subo del 90 se va a prender esta luz. Otra cosa importante, como les comenté, todas las interrupciones del sistema, recomiendo utilizar este en específico. Y acá, en realidad, no es un parámetro que yo quiera manipular, así que vamos a crear una constante y un valor estándar sean 10 milisegundos. ¿ya? Entonces, lo que va a hacer esto es que le va a dar más tiempo o le va a dar también prioridad al resto de procesos que estén corriendo en paralelo al LabVIEW, que en este caso sería la misma reunión. ¿ya? Entonces, si yo no pongo esto, el procesador se va a ver más sobrecargado. Y funciona de igual manera sin problemas. ¿ya? Entonces, eso es algo bastante sencillo y en realidad lo que vamos a ver ahora no es algo, no necesita más conocimiento que saber interpretar qué es un tipo control, qué es un tipo indicador y el resto es saber cómo utilizar solamente los bloques, ya que es lo que voy a presentar ahora. Entonces acá tengo una presentación y lo que vamos a hacer es implementar un controlador PID en LabVIEW, lo que acabo de mostrar. Entonces, ¿cómo se compone un control PID? Como ya muchos sabrán, yo tengo una referencia, un error, una señal de control y una respuesta. ¿ya? Entonces esa referencia se va a calcular con la respuesta de la planta y la diferencia entre estas dos cosas me va a producir un error. Luego esto va a entrar al controlador PID y me va a producir una señal de control que va a entrar a la planta y de nuevo va a producir una respuesta. Entonces, ya a ver, si aterrizamos un poco más estas cosas, ¿qué sería cada uno de estos? Por ejemplo, la referencia podría ser el nivel del estanque que yo quiero lograr, por ejemplo, no sé, el 60%, ¿cierto? Y yo tengo que la respuesta del sistema está en el 30%, entonces acá lo que va a hacer el error me va a tirar que tengo un 30% de error, ¿cierto? Que quiero un 60 y tengo el 30.
Entonces lo que hace el controlador es calcularme una señal de control a través de la sintonización que yo realice para que yo pueda lograr esa referencia o logre contrarrestar ese error, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una señal de control y una respuesta? Es que la señal de control es la variable que yo estoy manipulando. Ya, por ejemplo, un estanque de agua podría ser una electroválvula que se abre o se cierra, o el grado de apertura, ¿ya? Y lo que es la respuesta es el mismo nivel. Entonces, yo lo que hago para poder impactar sobre la respuesta es abrir o cerrar más la válvula y voy a ver una diferencia en la respuesta. Entonces, esas son las diferencias entre una señal de control y una respuesta. Ya, entonces, ¿cómo se implementa esto en LabVIEW? Y lo que está acá en línea discontinua, ¿cierto? Es lo que yo quiero que se itere todo el tiempo, ¿ya? Porque al final yo quiero que se vaya muestreando, se vaya calculando este error y el controlador vaya funcionando constantemente, ¿ya? Como algunos sabrán, cuando yo quiero implementar este tipo de cosas, tienen que ser cosas discretas, ¿ya? No puede ser, por ejemplo, continuo, porque puede ser simulaciones, pero como LabVIEW es digamos, un tipo de simulación implementada, entonces yo necesito discretizar estos procesos. Ya, entonces, ¿qué podemos ver acá? Que yo tengo un perfil de setpoint, y ese perfil de setpoint está fuera del loop que yo quiero iterar todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Que el perfil de setpoint yo no quiero que se defina en cada iteración. O sea, yo voy a definir al principio cómo quiero que sea mi referencia. Por ejemplo, yo quiero que sea un escalón que en el segundo uno cambie de referencia. Ya, entonces eso lo quiero definir solamente una vez. Luego, esa información va a pasar dentro del loop y no tiene sentido que yo quiera definirlo todo el tiempo porque siempre me va a entregar el mismo valor. Ya, entonces, luego esto voy a extraer la referencia actual. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, si defino una referencia que va desde el segundo 0 hasta el segundo 5, este bloque lo que va a hacer es sincronizarme el tiempo de ejecución actual con la referencia que yo ya definí. ¿Ya? Entonces, me va a estar entregando la referencia en el segundo que yo estoy trabajando, ¿ya? No antes ni después, ¿ya? Que es importante este bloque para poder sincronizar bien lo que es el perfil de setpoint. Luego, ¿qué encontramos? Y esta misma estructura es lo que se encuentra en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que entra la referencia y también vemos que entra la retroalimentación de la planta. ¿Cuál es la diferencia con el diagrama anterior? Es que acá se calcula un error. Y lo que hace este bloque es calcular internamente ese error. Acá ingreso con la referencia, ingreso con la retroalimentación, internamente calcula ese error, el que está aquí. ¿Verdad? Entonces esto estaría internamente, y esto me produce la señal de control que les comentaba. Luego esto lo vamos a ingresar a una función de transferencia y esta se va a ir de retroalimentación nuevamente al controlador. Esto va a seguir así. Ya, lo mismo con los parámetros del PID, que acá en realidad también debería estar afuera, porque los parámetros no deberían cambiar durante la simulación del sistema. Ya, entonces el controlador PID lo vamos a utilizar con este bloque, que se llama PID, y la función de transferencia viene representada por una función de transferencia discreta. Entonces, ¿cómo funciona esta referencia, esta abstracción de referencia? Y es que, por ejemplo, yo voy a definir este escalón, ¿cierto? Que en el segundo 1 va a cambiar de magnitud. Y lo que va a hacer este bloque es irme muestreando. Por ejemplo, acá tengo no sé, un tiempo de muestreo determinado, por ejemplo, no sé, 0.1, y me va a mostrar en el segundo 0, en el segundo 0.1, 0.2 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, este bloque me va a ir sincronizando con el tiempo de muestreo que yo esté teniendo, con el tiempo de ejecución, y por ejemplo, esta referencia que yo definí, me va a ir extrayendo los puntos. Por ejemplo, si muestreo cada delta t, me va a extraer 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Que es esta secuencia que está aquí. Y esta secuencia o estos valores son los que yo voy utilizando en cada instante de muestreo. Entonces, por eso es muy importante este bloque que me vaya extrayendo el punto a punto de esta referencia. Ya en realidad, si se dan cuenta, esto es lo mismo que se puede utilizar en Simulink, solamente que Simulink lo hace de manera automática. Ya no tengo que extraer el punto a punto de la simulación. Ya, entonces lo otro es discretizar el proceso, o sea, yo no puedo utilizar una función continua porque
no tengo información de todo el tiempo, de todo momento de lo que está pasando con mi proceso. Yo estoy muestreando cada, por ejemplo, 0.1 segundo, y si tengo muestreo en 0.1, luego en 0.2, 0.3, yo entre medio de esos datos no tengo información, por lo tanto no podría utilizar una función continua. Ya por eso se discretiza y vamos a utilizar esta función de transferencia con este tiempo de muestreo, y este bloque me va a estar discretizando esta función de transferencia. Ya en realidad acá no hay que complicarse mucho con esto. Esto lo hace directamente y me va a obtener esta función de transferencia discreta. ¿Ya? Y esta función de transferencia discreta es la que vamos a estar ingresando al bloque correspondiente. Entonces, aterrizando un poco más las cosas, vamos a pasar acá. Y vamos a trabajar directamente con el diagrama de bloques, porque primero tenemos que crear la lógica que vive detrás del panel frontal. Entonces, ¿cómo creamos esta función de transferencia? Si es que queremos hacerlo así. Ya nos vamos acá a Control and Simulation. En Control Design tenemos acá en el primer bloque y acá sale construir una función de transferencia. Con este bloque podemos construir esa función de transferencia. Si se dan cuenta, si volvemos de nuevo acá, la primera opción es crear un sistema de espacio-estado. Entonces yo podría definir ese sistema espacio-estado, o también podría definir esta función de transferencia. Ya veo la función de transferencia, yo creo que es algo más conocido, y de todas formas, si yo tengo conocimiento de esa función de transferencia, también podría convertirla a través de bloques de esta misma toolkit a un sistema de estados, de espacio-estados, perdón. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo entradas, que es el numerador, el denominador y el delay. Entonces, lo que podría hacer yo acá es crear un control o crear una constante. Como les mencionaba antes, lo que son control, si yo cierro el programa, la función de transferencia que yo haya ingresado se me va a eliminar. Ya, entonces, si ustedes no quieren cambiar o no quieren ingresar cada vez que ingresen al programa este valor, yo les recomendaría que creen con una constante. Ya, esto no se les va a reiniciar. Entonces vamos a tirar esto un poquito más para atrás. Y lo mismo con el denominador. Vamos a crear una constante. Acá, tómenlo desde aquí, porque si lo toman desde acá pueden sacar el valor numérico de la raíz y lo tiran desde aquí. Ahí no van a tener problemas. Y de hecho este cable lo podríamos mover. Son un poco raros estos cables, así que tened paciencia. Acá queremos poner una constante y acá tendríamos todas las cosas que me podrían definir mi función de transferencia. Entonces, como yo sé que cada cosa, puedo acá con clic derecho sobre esta parte, puedo acá, en lo que es la parte visible, ponemos label, y ya me aparece lo que es el numerador. Ya, lo mismo acá, vamos a label y me aparece el denominador, y lo mismo acá, y me aparece el delay. Ya, entonces, si yo quiero definir más de una cosa en el numerador o en el denominador, yo puedo extender la parte externa, no la parte interna. Si extiendo la parte interna, lo que estoy haciendo es que doy más resolución al número que esté dentro de este denominador. Ya, si la parte externa la extiendo, entonces ahora obtengo más espacio, ¿cierto? Entonces, ahora ingresemos la función de transferencia que está acá. ¿Cómo funciona esto? A ver, voy a minimizar esto para que se vea bien. Y acá en el numerador tenemos, bueno, no tenemos nada. En realidad esto que está acá es el delay, ¿ya? La e elevado a el número, este es el delay, lo que está entre el negativo y la s, digamos. Entonces vamos a ingresar eso directamente, que es el 0.41. Ya no tenemos nada más de que sea el numerador, sino, entonces acá, bueno, acá en realidad, acá tenía definido el 1. Ya, ahí sí. Y luego Labview lo lee al revés esto. Por ejemplo, lee primero el coeficiente 0, el 1 y el 2. Entonces, el coeficiente 0 acá sería el 1, el coeficiente 1 sería el 1.1, el coeficiente 2 sería 0.1. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos comprobar que lo que hicimos está bien? Y acá de nuevamente, siempre recurriendo a lo que es la toolkit de Control and Simulation, podríamos acá ir a Control Design
Y si no me equivoco, debería estar aquí la opción, que acá sale dibujar esta función de transferencia, ¿ya? Que en esta misma donde sacamos la construcción, podemos dibujarla. Entonces, bueno, acá si no saben lo que es un bloque, pueden apretar clic derecho y ir a Help, y se le va a desplegar el menú que muestra cada entrada y a qué tipo corresponde esa entrada. ¿Ya? Entonces acá la entrada que nos importa es la función de transferencia, ¿cierto? Y la vamos a ingresar con la salida de este bloque. Luego, solamente para que funcione, necesitaríamos esta parte que dice ecuación y podríamos crear acá un indicador, ¿cierto? Para poder visualizar qué es lo que estoy representando con esta ecuación, perdón, con esta función de transferencia. Acá lo podemos poner como sacar del modo icono para que ocupe menos espacio. Y acá en el panel frontal, como esto es un indicador, entonces en el panel frontal se nos va a aparecer esto. Entonces, si nosotros corremos esto, nos va a aparecer la función de transferencia que nosotros queríamos definir. Si se dan cuenta, es la misma. Entonces, de momento vamos bien. Vamos a ver acá. Y ahora toca discretizar este proceso, porque esta función es continua. De hecho, podríamos colocarlo acá, que es la función de transferencia continua. Como son para discretizar, con el bloque que haya mostrado, vamos de nuevo aquí, Control Design, y en Model Conversion. Y acá buscan la que dice continua a discreto. Ya, aquí aparece un SS, que este es el sistema de espacio-estado, pero si está en automático, acá se le funciona de transferencia, yo podría directamente cambiarlo desde aquí, o si lo ponen como automático, cuando yo conecte esta acá, se va a cambiar directamente a TF porque va a saber que es una función de transferencia. Ya, ¿cómo funciona este bloque? Bueno, obviamente con la función de transferencia y con el tiempo de muestreo. ¿Ya? Y aquí sí vamos a crear un control porque es algo que quizás yo quiera cambiar o hacer distintas simulaciones con distintos tiempos de muestreo para ver qué pasa. Entonces vamos a cambiarlo, a sacar el modo de icono para que no ocupe tanto espacio. Y otra cosa importante, si es que lo manejan, si es que no pueden no utilizarlo, es que también crear un control acá y lo que es el método. Ya esto también tiene que repercute en cómo va a ser este modelo discreto. Aquí él viene por defecto, si se dan cuenta, estos son controles, por lo tanto yo debería verlos acá en el panel frontal, y acá están. Lo que es el método repercute en, como les decía, en el modelo discreto. Y acá lo puedo cambiar. Y si es que no conocen sobre esto, les recomiendo utilizar el primero que funciona bastante bien y creo que de hecho es el mejor. Ya, entonces ya con esto tendríamos nuestro sistema discreto y también lo podríamos comprobar, ¿cierto? Podríamos copiar esto para ir a buscarlo de nuevo. Lo movemos acá y hacemos exactamente lo mismo. Vamos y conectamos después de este bloque. Uno que queda un poco chueco, podemos arreglarlo ahí. Y acá podemos cambiar este título, por ejemplo, a FT continuo. Y acá a FT discreto. Entonces, ahora me apareció esto acá. Bueno, no lo he corrido, así que obviamente va a ser el mismo. Ahora sí lo corro. Y dependiendo del tiempo de muestreo, que dijimos que iba a ser de 0.01, va a representar esta función de transferencia discreta. Entonces, si se encuentra también, esto correspondería a lo que está acá. Entonces, estamos bien con eso y con estos pasos ya tendríamos nuestra función de transferencia discreta y lista para utilizarse. Entonces, ahora vamos con la parte que quiero que se itere todo el tiempo, que al final es lo que va a estar haciendo el controlador. Ya, y para esto, yo les comentaba que acá en estructuras tenemos lo que es un for, un while y un case. Acá yo creo que lo más cómodo para la gente experimentada es utilizar esto porque lo entienden mejor, pero a mi gusto, el que nos ofrece Control Simulation, que lo encuentran acá en Simulation, y acá sale el loop. Ya, este creo yo que es más intuitivo y sobre todo si es que nunca han trabajado con estos loops o con estas estructuras en LabVIEW al menos, porque
tan simples no son y permite controlar mejor los tiempos de ejecución, ya que en los otros que estructuras hay que sincronizar varias cosas y ahí uno también se podría marear y en realidad, ¿para qué hacer eso si podemos optar por una opción que funciona bastante bien? Entonces vamos a utilizar este bloque y ahora vamos a comprar todos los bloques que vimos acá en la presentación, que son estos tres. Entonces, ¿eso dónde lo encontramos? Vamos a ir acá a PID y acá vamos a encontrar dos. Tenemos el mismo bloque de PID y también el de setPoint profile. Ya, entonces vamos a colocar este por acá, este por aquí, y ahora vamos a ir a buscar la función de transferencia, que esa se encuentra, si no me equivoco, acá en simulación, y acá en sistemas lineales discretos vamos a buscar la que dice función de transferencia discreta, y vamos a colocarlo por aquí, siempre dentro de, obviamente, del loop, porque al final esto lo hay que estar calculando todo el tiempo, la acción de control y la respuesta y todo lo que había explicado antes. Ya, si nos molesta este título, digamos, podemos ir acá a clic derecho y sacarle el label. Y ahí no nos va a molestar más. Ya, entonces, ¿qué hace si hacemos doble clic sobre esto? Nos va a aparecer acá que tenemos un sistema CISO. O sea, CISO significa que es una entrada o una salida. Y de hecho, si bajamos, tenemos para ingresar sistemas multivariables que son múltiples entradas y múltiples salidas. Ya, lo voy a dejar acá en CISO porque al final esto es algo de solamente una variable. Y acá en función de transferencia, básicamente me está pidiendo que yo ingrese la función de transferencia aquí, pero yo la tengo definida al principio. Por lo tanto, como yo la tengo definida, vamos a cambiar acá, que es la fuente, y vamos a cambiar en terminal. Entonces ahora lo que va a hacer es que nos va a crear un cable nuevo, que es transfer function, y esto lo vamos a conectar con lo que ya calculamos antes, ¿ya? Entonces así no tienen que darse el trabajo de tomar esta parte, copiarlo y, bueno, podríamos verlo del panel frontal, ¿cierto? Tomar esto e ingresarlo acá, pero aquí, pero no es la idea, ¿cierto? Pues lo calculamos antes. Entonces vamos a mover esto acá. Ya, entonces, ¿qué consiste la función de transferencia? Básicamente en la entrada y en la salida, tal como vimos en el diagrama de bloque. Entonces vamos a partir con la extracción del perfil de setpoint. Entonces, ¿cómo yo creo el perfil de setpoint? Y acá tengo una entrada que se llama así, y yo puedo crear un control acá. Ya, y acá nos creó ya este clúster, que si se encuentra, si hacemos doble clic, no va a aparecer allá acá en el panel frontal, que esto es un tipo control. Entonces esto, lo mejor ahí de momento, y lo saqué porque como les había comentado antes, yo no quiero que esto se esté definiendo en cada iteración, porque al final siempre voy a llegar al mismo resultado. Lo que no va a tener el mismo resultado va a ser esto, porque esto va a ir cambiando dependiendo de la referencia. Ya, entonces lo sacamos del loop. Si lo colocan adentro va a funcionar igual, pero el tiempo de ejecución del programa va a subir considerablemente. Ya, aunque puede que para estas aplicaciones sea un poco inapreciable, pero se ocupan modelos más complejos, ahí sí lo van a notar. Y si quieren implementar esto, ahí sí que lo van a notar todavía más. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es conectar la salida de este a la entrada del bloque PID, que, perdón, es la extracción de referencias. Y acá lo que hizo fue crearme un punto que ingresa acá. Entonces, ¿qué significa este punto? Estos dos puntos que están acá. Y esto me quiere decir que la información del setpoint profile va a quedar almacenada en cualquier iteración que yo esté corriendo. Ya no tengo que definirla y entregársela, sino que acá va a quedar y cada vez que se utilice va a salir desde ahí. ¿Ya? Eso es lo que está queriendo decir. Entonces esto igual lo podríamos sacar de vista icono y ocupa menos espacio. Ya, acá nos pide, el dt es el tiempo de muestreo y cada delta de tiempo que yo quiero ir extrayendo esa referencia, ¿cierto? Como lo había explicado. Entonces, eso va a corresponder al mismo tiempo de muestreo. Y acá puedo hacer dos cosas. Conectar directamente esto acá, o si yo no quiero poner tanto cable quizás, selecciono de la parte del tiempo de muestreo, hago clic derecho y puedo en Create, puedo ir a crear variable local. Entonces, aprieto clic ahora y nos crea esto. Si se dan cuenta, esto está ingresando un valor, o sea, yo puedo escribir desde otra parte del programa el tiempo de muestra y esto se va a cambiar.
pero yo no quiero escribirlo, yo quiero leerlo. Entonces vamos a hacer clic derecho y vamos a cambiar a lectura. Entonces ahora yo estoy leyendo el valor que yo ya definí en el panel frontal, ¿cierto? Y acá lo vamos a ingresar al bloque PID. Acá entonces me ahorro este cable que va por aquí. Ya. Con esto ya este bloque estaría funcionando bien. Y lo único que vamos a utilizar de aquí es la salida que dice setpoint, ¿ya? Y si vamos al bloque de PID, acá también dice setpoint, entonces estos dos los vamos a juntar. Ya tenemos el setpoint listo. No necesitamos nada más. ¿Y qué más tiene esto? Tenemos la variable de proceso, que básicamente es la respuesta de la planta. Y también ocupamos el dt, que es el delta de tiempo con el que voy muestreando. Entonces esto mismo lo vamos a conectar con el bloque, con la información del tiempo muestreo que ya ingresé acá. Y acá dice payday gains, y acá al final vamos a crear un control, porque esto lo que hace es la sintonización del payday, ya que son las tres acciones que corresponden a la proporcional, a la integral y a la derivativa. Entonces esto lo vamos a sacar del loop, porque yo no quiero estar definiendo todo el tiempo lo que son los parámetros de sintonización. Ya, con una vez que lo haga está bien. Ya, entonces, ahora lo único que nos queda es la variable del proceso. Y si se acuerdan, en realidad, acá la entrada del proceso es la salida del PID o del controlador. Entonces, esta salida va a ser la entrada. La salida de este es la entrada de este. Eso sí. Ya, entonces, vamos a mover esto un poco. Se lo chunto. Bueno, en realidad lo mismo. Y la que es la salida tiene que ser la retroalimentación que me decía como variable del proceso. Entonces, esta la vamos a ingresar acá. Y en teoría ya con esto tendríamos nuestro controlador listo. Pero aún falta configurar un par de cosas. Bueno, acá, si se dan cuenta, esto me queda un poco corrido. Y este punto igual lo puedo cambiar. Y ya podría cambiar esto también. Por ejemplo, si quiero eh, que quede derecho. Ahora, ¿qué nos falta? Y es el gráfico. Cómo yo puedo ver lo que está haciendo mi controlador al final. Y lo que voy a tener en el frontal son estas dos cosas nuevas, que es el perfil. De hecho, vamos a cambiar el nombre de esto. Vamos a poner referencia, no sé si lo escribí bien, sí. Y esta es la sintonización del PID. Entonces acá en el panel frontal tenemos la sintonización del PID y se cambió de nombre como lo había hecho en el diagrama de bloques. Ya, entonces vamos a tener estas dos cosas por acá. Y esto lo podemos extender. Fíjense que me marcan como dos partes. Esa es la parte interna, esta es la externa. La parte externa es la que me importa, entonces esto lo voy a tirar hacia abajo. Y acá voy a poder crear lo que es la referencia y bueno, acá luego les voy a enseñar cómo se define. Ya, entonces vamos a seguir con los gráficos. Y acá vamos a abrir, a ver si en los dos. Y se acuerdan, el gráfico yo lo extraigo desde el panel frontal, desde acá, ¿cierto? Pero a mi gusto, el gráfico que me proporciona en la toolkit funciona bastante bien y bastante mejor que los que ya me ofrece el API de por sí. Y eso lo puedo encontrar acá en simulación. La parte de gráficos y el primero. ¿Ya? Con este me queda un gráfico que ya está como, digamos, modificado y no tengo que hacer tantas cosas para configurarlo, como lo haría con un gráfico original del LabVIEW. Entonces ya acá podemos cambiar la forma de esto. Ya por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué queremos ver en este gráfico? Y en este gráfico queremos ver la respuesta de la planta, ¿cierto? Entonces, acá vamos a la respuesta. Y esa respuesta la vamos a acompañar del setpoint, o sea, básicamente nuestra respuesta tiene que acercarse al setpoint. Entonces yo lo que necesito acá es ingresar dos valores al final. Y si se dan cuenta acá solamente tengo una entrada, entonces lo que vamos a hacer es definir un vector, ya, y ese vector lo pueden hacer acá con crear un array.
Esto lo tiran hacia abajo. Y ahora tienen dos entradas y una salida. Entonces lo que hace esto es crear un vector. Aquí me va a salir un error porque no he conectado nada aquí. Y el primer elemento que yo quiero ver va a ser la referencia, que es este cable que está acá. Ahí lo corro un poco más para arriba. Por ahí. Y la segunda cosa que quiero ver es la respuesta, ¿cierto? Ya, entonces ahí estaría ingresando dos valores, creo un vector y esto ingresa a mi gráfico y esto ya lo interpreta bien, no me va a tirar ningún problema. Ya, entonces acá ya tendríamos nuestro gráfico. Lo otro que queda aquí es configurar este loop. Ya, este loop, ¿cómo lo configuro? Esto lo puedo correr hacia abajo. Ya, y lo que vamos a utilizar acá, y de hecho algo estándar que se utiliza siempre, son los siguientes. Son el tiempo final. Acá, bueno, apretan en la casilla correspondiente, ya utilizamos la primera, luego vamos a la segunda, hacemos clic derecho y vamos a ir a lo que es el step size. Y luego en la tercera casilla vamos a hacer clic de nuevo, derecho, seleccionar entrada y vamos a ir a step size discreto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estas tres cosas que son estándar. ¿Ya? En cualquier simulación que quieran hacer, siempre buscan las mismas tres entradas. Entonces, ¿cómo se rellena esto? Estas corresponden al tiempo de muestreo, ¿cierto? Porque al final me está diciendo cada cuánto yo quiero que se vuelva a calcular este loop, ¿ya? Y necesito ingresar este tiempo de muestreo y como si, bueno, si no quiero utilizar o no quiero cablear desde aquí, podríamos hacer lo mismo que expliqué antes. Clic derecho, crear una variable local, ¿cierto? Está en tipo lectura, perdón, está en tipo de escritura y lo quiero cambiar a lectura. Y esto lo podemos ir hasta aquí, ¿cierto? Que no moleste. Y lo conectamos con estas dos entradas. Y si se dan cuenta, estos números que estaban acá al lado ya cambiaron porque ahora se está ingresando un valor específico. Ya, lo mismo con el tiempo final. Y acá es básicamente lo que estoy diciendo, cuánto tiempo va a estar iterando o cuánto tiempo va a estar funcionando esto. Y acá lo que podríamos hacer es ir acá a numérico y podríamos poner el infinito. Entonces esto nunca va a parar hasta que yo le diga al programa que pare. Básicamente con el botón rojo. Ya, entonces ahora vamos a hacer doble clic derecho acá, perdón, doble clic y se nos va a abrir esta ventana. Lo que es el solver, acá en realidad hay que cambiar estas configuraciones porque si no el programa funciona, digamos el loop funciona mal. Y si queremos trabajar con cosas discretas, vamos a utilizar el solver que dice discrete state only. Ya con eso vamos a estar, con eso se va a solucionar bastantes cosas. De hecho, si lo crean con el anterior, se van a dar cuenta que funciona bastante mal. Step size, como nuestro periodo de muestreo es 0.01, lo vamos a cambiar también acá. Y acá vamos a sacar esta palomita de aquí y vamos a escribir de nuevo 0.01, que es lo mismo que hemos ingresado acá. Luego en la siguiente ventana vamos a habilitar esto. Nos vamos a quedar con la primera selección que viene por defecto. Y acá en periodo algo estándar es 20, ¿ya? Y acá en cualquier simulación que hagan con este loop, les recomiendo que utilicen las mismas configuraciones con esto mismo que está acá, ¿ya? Cambien el solver, en step size pongan el tiempo de muestreo y acá habiliten esta palomita y cambien el periodo de muestreo a 20. Perdón, cambien el periodo a 20. Ya, entonces con eso ya, en teoría ya deberíamos ver algo ya en nuestro gráfico sin ningún problema. Entonces vamos a ejecutar esto. A ver si no tenemos problemas. Acá se muere un poco porque se está configurando todo lo que está internamente en el diagrama de bloques. Ya. Y no tengo problemas, está funcionando bien, pero lo que no tengo definido son las referencias. Ya. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá yo básicamente le digo que en el segundo 0 quiero que sea 0. Y si yo, por ejemplo, en el segundo 1 quiero que valga 1, lo que va a hacer acá es un escalón. Perdón, es una rampa. Porque va, digamos, a ir desde el 0 hasta el 1, desde el 0 al 1 en el tiempo. De hecho, para que se vea mejor, vamos a poner un 2. Va a ir del 0 al 2 en el tiempo de 0 a 1. Eso va a ser.
Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí me está quedando la rampa. Llego hasta el 2. Entonces, como llevo un escalón, en el segundo 1 le digo que valga 0 y en el mismo segundo le digo que valga 1. Entonces, con esto voy a estar creando un escalón, fíjense. En el segundo 1 va a cambiar el estado. Ya. Entonces, ahora si quiero que baje, por ejemplo, en el segundo 5, ¿cierto? Cambiamos, le decimos que en el segundo 5 también quiero que valga 1, entonces esto no va a hacer que ni suba ni baje, y que en el segundo 5 valga 0. Entonces, lo más lógica que se siguió acá es lo mismo acá. Esto lo podríamos contraer para no para más espacio. Entonces, ahora deberíamos crear un escalón que suba en 1 y que baje en 5. Vamos a verlo. Y ahí bajo en 5. Y acá el controlador ya está funcionando, pero no lo he sintonizado todavía en ningún... Bueno, a que responda mejor que esto. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacer que el gráfico tenga una estética mejor. Y vamos acá al mismo, desde el panel frontal ahora, vamos a apretar en propiedades. Y acá vamos a ir a la segunda ventana. Y acá tenemos lo que es el tiempo y lo que es la amplitud, ¿cierto? El eje X y el eje Y. Lo que es el tiempo, vamos a ponerlo acá en punto flotante. Y acá vamos a bajar los dígitos de precisión porque básicamente yo no quiero que me muestre el tiempo tan específico, ¿ya? Al menos, bueno, eso según necesidad. Si ustedes quieren verlo mejor, le pueden subir estos valores. ¿Ya? Y acá en el eje Y, si quiero subirle, lo vamos a dejar en 6, por ejemplo. ¿Qué más podemos cambiar? Por ejemplo, lo que es el plot 0, que al final es la primera cosa que se ingresó. Por ejemplo, vamos de nuevo acá al diagrama de bloques. Y lo primero que se ingresó es la referencia, por lo tanto el plot 0 va a ser la referencia. ¿Ya? Y esa referencia yo la quiero ver, por ejemplo, de color rojo. Entonces se dan cuenta de cambiar la referencia de color rojo. Y ahora puedo cambiar al plot 1, que ahora es la respuesta del controlador, o perdón, la respuesta de la planta. Y por ejemplo, ahí la quiero ver celeste. Y la quiero ver más gruesa. Entonces ahí se dio cuenta, ahí se da cuenta que hay cambio de grosor. Y de hecho, bueno, ahí está bien. Y ahora las escalas. Acá estoy con la eje X, y por ejemplo, yo solamente quiero ver del 0 al 5. Entonces ahí cambió la escala del 0 al 5. Perdón, lo que es el menor y el máximo. Lo que son las escalas, si cambian esto, van a ver diferentes, cómo se intercala el tiempo en todo lo que ustedes quieren representar. Ya, pero acá en realidad yo recomiendo que pongan 0 y 1 nomás. Lo que acá en las rejitas que están acá, lo pueden tener desde acá. Acá, si se dan cuenta, si yo pongo el primero, pierde todas perdón, las rectas que se generan en el eje X. Y acá las que se generan, bueno, acá se generan menos y acá se generan más. Ahí se dan cuenta. Por ejemplo, quiero poner solamente eso. Y acá vamos a cambiar el color a, por ejemplo, gris. Acá se cambió esto, pero en realidad no va a perder la memoria de que ya le dije que sea de 0 a 5. En realidad, todo da lo mismo. Ya una vez que lo pongan ya va a estar bien. Ya, entonces la autoescala acá la vamos a sacar. Y como yo tengo mi máximo de referencia es 1, podríamos decir que el máximo sea de 1.5 y que el mínimo sea de menos 0.5. Lo mismo en escala 0.0 y 1. Y acá de nuevo vamos a colocar el segundo para que no muestre tantas de estas rejitas. Ya, entonces con eso debería estar el gráfico bien. Y ahora vamos a simular. Se encuentra esto es estático. Esto no sé, esto es que no se van a mover. Lo que se va a hacer es ir desplazando al eje X. Porque básicamente yo no le tengo tiempo de finalización. Entonces ya tengo mi respuesta del controlador y se encuentra si yo paro esto y por ejemplo cambio otra sincronización que es un poco más agresiva. A ver, vamos a cambiarla. Y fíjense que acá algo muy importante es que lo que es el tiempo integral y el tiempo derivativo están en minutos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes utilizan, no están calculando, ¿cierto? Un controlador PID, lo que obtenga va a estar en segundos. Entonces, lo divide en 60 para poder obtener los minutos y que esto le entregue problemas, ya que es un error bastante común
colocar los segundos aquí y van a obtener una respuesta que no deberían estar obteniendo. Entonces acá vemos una respuesta un poco más agresiva. Ya, ahora aquí nos falta ver la acción de control, ¿cierto? Que al final también es igual de importante, pero lo dejo hacia el final porque primero configuro el gráfico y luego puedo copiar esto y la misma configuración del primero. Entonces, si no tengo que estar configurando dos diferentes. Y acá lo que voy a ir a buscar es la acción de control, que es la salida del controlador o la entrada de la planta. De hecho, acá yo podría cambiar el nombre. Selecciono el cable, le hago clic derecho y le acá en ítem visible le ponemos label. Y acá ponemos, por ejemplo, UDT. Y lo que es la salida de la planta vendría siendo el IDT. Entonces lo mismo, IDT. Y bueno, esta es la referencia. Entonces también podemos hacer lo mismo que ponemos R nuevo. Entonces tenemos que identificar las cosas. Y acá se nos va a generar otro gráfico, ¿cierto? Porque lo que hice fue pegarlo desde el diagrama de bloques. Y acá podemos cambiar esto. Por ejemplo, si acá tengo dos, acá sabemos que la roja es la referencia, la 2 es la respuesta del PID. Ya, este gráfico tiene solamente una entrada, porque corresponde solamente a la señal de control. Y esto podríamos cambiarlo también desde aquí. Señal de control. Para que siga la misma lógica de arriba, vamos acá a propiedades. Vamos acá a plot. Y vamos a cambiar el color al mismo que tengo arriba. O sea, al mismo color de la respuesta. Entonces vamos acá a poner gris, perdón, en celeste y vamos a poner más grueso. Entonces, si simulamos ahora, vamos a ver ambas cosas. Vamos a ver la respuesta y vamos a ver la señal de control. Ya, entonces acá ocurre un problema, es que acá estas escalas están fijas, ¿ya? Pero entonces, yo más o menos puedo saber en qué valores va a estar contenida mi respuesta, pero la señal de control, si es que no saben cómo es la planta principalmente, no puedo saber cuáles van a ser los valores que van a tomar máximo y mínimo. Entonces acá lo que se recomienda acá en escalas, van al LGI y lo pongan en autoescala. Entonces lo que va a hacer esto es ir ampliando el gráfico a medida que lo necesite, ¿cierto? Entonces ahí lo estoy viendo mejor. Ya, entonces ahí tendríamos nuestro gráfico. Y ahora les voy a enseñar algo que puede que lo utilicen, puede que no, pero si es que lo utilizan, tengan cuidado o comprendan bien cómo es que se obtiene de nuevo la respuesta. Ahora lo vamos a ver bien. Si se dan cuenta que en el bloque PID tengo una salida que se llama, bueno, es un estado lógico que pregunta si el perfil ya se terminó. Cuando se termina el perfil, según lo que yo definí, es que se va a crear el escalón en el segundo 1, va a bajar en el segundo 5 y ahí se termina el perfil. ¿Ya? Entonces, bueno, a ver, vamos a esperar hasta el segundo 5. Está ahí, acá se termina el perfil. Entonces lo que va a hacer este bloque es mandar una señal positiva acá y la podemos acá en reiniciar. Para poder hacer que se reinicie el perfil, vamos a ir acá a Control Simulation, en simulación y debería estar acá, que se llama Memory. Vamos acá. Acá tenemos la entrada y tenemos la salida. Entonces, esta es digamos, esta va a ser mi entrada del bloque y esta va a ser mi salida. Entonces queremos que esto se invierta. Hacemos clic derecho y cambiamos acá los terminales. Y se dan cuenta ahora que tengo las entradas al otro lado. Así no dejo tantos cables por ahí. Ahora vamos a ver la etiqueta. Y la entrada de esto va a ser la salida del bloque, que se llamaba perfil complete. Y otra entrada que tiene es que funciona como un OR, perdón, como un AND, o sea, cuando yo tenga
cuando tenga, le dé un true junto con el otro true, ahí me va a salir una respuesta positiva también. Entonces acá vamos a crear una constante y la vamos a poner como true. Y la salida de esto va a ir acá para que reinicie el perfil. Entonces fíjense lo que va a pasar ahora. Entonces comenzó. Y luego en el segundo 5 inmediatamente va a comenzar con esta misma, va a reiniciar el perfil. Que va a dejar pasar ese segundo y va de nuevo a subir. Y se dan cuenta y subió de nuevo. Ahora, hacer esto no es del todo correcto, si se dan cuenta, esta respuesta que se obtiene, digamos, no es representativa porque la señal, bueno, la respuesta de partida no está en cero y la señal de control tampoco está en cero. Por lo tanto, de lo que se obtiene desde el segundo 6 hacia adelante es una respuesta incorrecta. ¿Cómo podrían solucionar eso? Y es atrasar el perfil inicialmente para que luego cuando termine, inicie después de un tiempo para que se estabilice la señal. Ahora vamos a verlo bien. Por ejemplo, en el segundo 5 yo quiero que suba y en el segundo 10 yo quiero que baje. Entonces, fíjense lo que va a pasar. A ver, no creo que... En el segundo 5 recién va a subir. Y en el segundo 10 va a bajar y luego se va a reiniciar el perfil. Y acá ya se reinició. Acá son los primeros, acá son los 5 segundos que vimos que ocurrieron al principio, pero este tiempo en cero le da tiempo al controlador que se establezca en cero nuevamente y la respuesta también. Entonces, la siguiente respuesta, esta sí es la misma que vimos al principio. Entonces, ahí sí tendríamos los gráficos correctos. Ahora, en realidad hay uso en que se podría utilizar, pero yo recomiendo que no, porque, bueno, vamos a quitar control etcétera acá porque es mejor parar la simulación a que estar repitiéndola, porque básicamente pueden que atrasar el perfil de setpoint. ¿Cómo podemos parar la simulación en un tiempo específico? Y acá, bueno, acá pusimos infinito, entonces vamos a cambiar este valor ahora. Y vamos a crear desde aquí, de panel frontal, un control numérico aquí, que se llame, por ejemplo, tiempo total o tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución, llegar al diagrama de bloques. Estamos acá, acá tenemos representado el tiempo de ejecución. La vamos a sacar de modo icono. Y ahora la vamos a ingresar al tiempo total de ejecución, que es del bloque. Entonces, ahí dejamos derecho. Vamos al panel frontal. Acá, por ejemplo, definimos 5, por ejemplo. Y fíjense ahora que esto va a parar en los 5 segundos. Y ahí para. Otras cosas que podríamos hacer también es la escala. Por ejemplo, si yo quiero hacer un tiempo de ejecución de, por ejemplo, 10 segundos, va a ser 10 segundos, pero lo que es la escala del eje X, que es de 0 a 5, se va a ir deslizando. Entonces, eso va a depender un poco de la aplicación y yo podría querer cambiarlo también durante o después de la ejecución. Acá en el segundo 10 va a parar. Pero yo también lo que podría querer es, voy acá al tiempo en X, vamos a decir y quiero ver desde el 0 hasta el 10. Entonces, fíjense que ahora veo toda la simulación y no tengo problema. Yo podría querer modificar esto sin tener que irme acá a propiedades, ¿cierto? Y cambiarlo desde aquí directamente, sino que también podría hacerlo desde acá. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Nos vamos acá digo, al diagrama de bloques, y vamos al gráfico en cuestión. Hacemos clic derecho, vamos a Create, perdón, vamos a, sí, en Create, Property Node, y vamos a buscar el X-Scale y vamos a buscar ahora Range y vamos a
escoger el máximo, ya, porque al final el mínimo no lo voy a querer cambiar, o al menos no es algo común, pero también podrían hacerlo. Y acá tenemos el máximo. Ya, entonces acá, si se fijan, está de tipo, acá voy a definir algo, que es lo que ya está definido en el mismo bloque. O sea, si lo único que yo podría querer acá es un indicador, porque acá no me permite escribirlo. Fíjense que la flecha está hacia afuera y no hacia adentro. Entonces acá, yo si lo quiero cambiar, como que yo quiera escribir el máximo desde acá, tendría que ir acá y cambiarlo a escritura. Entonces ahora sí acepta el valor, y acá yo podría crearle un control, ¿cierto? Vamos a hacer esto, saca el modo icono, y acá podemos cambiar todo este nombre. Le vamos a poner, bueno, pongamos la escala de x, o máximo de x. Ahí. Y hacemos doble clic, ahí nos va a llevar al tiro para la frontal. Y, por ejemplo, ahora la escala del x yo quiero que sea de, no sé, 8, por ejemplo. Fíjense que la escala lo hice solamente para el primer gráfico, va a cambiar a 8. Este no lo ha cambiado. La escala es 8, pero el tiempo va a terminar en 10. Vamos a ver cómo funciona. Y va a parar acá en 10. Entonces lo que yo podría hacer acá es querer coordinar estas cosas. Y, por ejemplo, este tiempo de ejecución lo voy a eliminar. Y yo quiero que la escala o el máximo del eje X, quiero que siempre sea el mismo que el tiempo de ejecución. Entonces, por ejemplo, este le podemos cambiar ahora el tiempo de ejecución. Ejecución. Y acá, como lo había explicado, podemos crear una variable local y vamos acá, ponemos cambiar a lectura y lo ponemos a donde estaba el anterior bloque que eliminé. Entonces, el mismo tiempo de ejecución que yo pongo acá, fíjense que ahora solo voy a tener 1 y la escala va a corresponder al mismo tiempo de ejecución. Entonces, la escala va a ser de 8 y va a terminar en el segundo 8. Que es lo mismo que yo pude haber hecho antes con los dos bloques y escribir en los dos 8, pero acá tenemos que escribirlo solamente una vez. Entonces ahí tienen que ir ajustando esto a lo que más necesiten. Ya va a terminar. Ya, entonces, ¿qué es lo otro que podría hacer? Es que lo que es la señal de control no la estoy modificando, pero básicamente es lo mismo. Vamos acá a Create, Property Node, Scale, vamos a Range y ponemos máximo. Esta es la señal de control. Si se fijan, tenemos que cambiar de nuevo la flechita a lectura y ahí voy a estar definiendo un valor que es el que estoy ingresando por panel frontal. Entonces fíjense que ahora sí va a corresponder también los 8 acá abajo. Ahí de hecho ya cambió. Ahí sí. Y esto lo podría hacer no solamente con el rango, sino con el eje Y, con el máximo del eje Y, el máximo del eje X, y no tener que estar accediendo a las propiedades del mismo gráfico, ¿cierto? Puedo hacerlo todo desde aquí. Entonces, para acá, por ejemplo, podría el E-Scale y poner en range, poner el máximo. Entonces, en vez de 1.5, lo puedo definir en 5. Eso lo puedo cambiar desde el panel frontal y no desde las propiedades. Ya, pero ahí pueden ir ajustándolo a lo que necesiten. Y bueno, eso acá ya tenemos el controlador listo. Acá podemos ir cambiando la sintonización, podemos ir cambiando el tiempo de muestreo. Por ejemplo, si le bajamos, esto se va a ejecutar mucho más rápido. Y si se dan cuenta, en la función de transferencia discreta también cambia porque todo depende del tiempo de muestreo. Ya también lo que son el perfil de referencia lo podemos cambiar. Por ejemplo, acá podemos poner 1 y vamos a tener una rampa ahora. Y vamos a ver cómo responde el controlador frente a esa rampa. Y luego cuando baje en 5. Y no solamente tiene que ser 1, puede ser cualquier valor de hecho. Entonces ahí podemos ir cambiando estas cosas, el tiempo de ejecución, el tiempo de muestreo, la sintonización, y van a ver los efectos que tenga el controlador de manera gráfica y más interactiva. Entonces, eso es lo que le quería mostrar sobre este taller.
Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo no se haya entendido. Ya, bueno, eso. Cualquier, no sé si tienen alguna pregunta sobre